Buenos días, vamos a analizar a responder pues algunas de las inquietudes que me han escrito y que me plantearon ayer en la conferencia virtual. Me preguntaban acerca de cómo organizar las tablas, las gráficas, acerca de cómo organizar las gráficas en este punto en que nos dice construir las tablas y gráficas que mejor representen cada una de las variables. Entonces vamos a ver pues cuáles serían las posibles gráficas que mejor representen las variables. Me preguntaban acerca del uso de las gráficas de líneas, cómo las utilizarían, vamos a ver eso. Y finalmente acá sería en la parte de para qué variables conviene agrupar en intervalos. Vamos a construir nuestra tabla de frecuencia y nuestro histograma de frecuencia. Ya ustedes deciden si relativa o absoluta. Entonces les voy a explicar cómo construirlo desde los 3 pasos que vimos en la clase aplicados a este ejercicio. Entonces aquí tenemos los datos. Yo les doy un consejo que creo que en el anterior video también se los dije. Sus datos ustedes pónganlos en una hoja de cálculo en el Excel. Aquí ya están copiados, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio. Están todos los datos. Y cada que vayan a hacer, por ejemplo, tablas o a sacar los intervalos o a sacar los percentiles, que es en el ejercicio, en el portafolio 2, y todas estas medidas de tendencia central, háganlo en hojas nuevas. Miren que yo a cada cosa le he hecho hojitas nuevas. Entonces aquí, por ejemplo, yo hice una que se llama tablas y gráficas. Entonces vuelvo y tengo mis datos acá, y yo lo que hice fue que saqué de una vez los países por grupos. Lo único que hice fue seleccionar. Aquí están los países del grupo de Europa Oriental, que es el grupo 1. Aquí están los de Iberoamérica, que es el grupo 2. Yo eso del grupo se lo oculté, perdón. Aquí si le doy clic derecho mostrar, aquí está, pero como yo no lo necesito, no necesito verlo, entonces yo le digo ocultar. O lo podría eliminar, pero pues no me afecta. Entonces miren que aquí yo ya organicé cada grupo de países, ¿ok? Entonces en la primera parte que dice que haga las gráficas que mejor representen los datos, por ejemplo, uno que podría hacer, pongamos aquí para Europa Oriental. Yo podría tomar, ¿yo qué miro? Miro la comparabilidad de los datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos hablando de tasas de natalidad, de mortalidad infantil. Estos son el resultado de estudios y de encuestas e investigaciones que han hecho en ese país para este año, para 1990. Ellos hicieron el estudio y les dio que, vamos a ver qué significa tasa de natalidad. Acá abajo yo puse todas las definiciones. Dice, niños nacidos vivos en el año por cada 1000 habitantes. Entonces significa que en Albania, por cada 1000 habitantes que había en 1990, nacieron 24.7 niños. Ese fue el promedio de niños que nació, o sea, el promedio de niños fue 24.7. Lo mismo la tasa de mortalidad, por cada 1000 niños que nacieron, 5.7 por cada 1000 habitantes. A ver cómo dice aquí la definición, la tasa de mortalidad. Número de muertes en el año por cada 1000 habitantes. Entonces nos está diciendo por cada 1000 habitantes 5.7% se mueren, o mueren 5.7 personas en este año 1990. Entonces miren que aquí son tasas, estamos hablando de tasas. Aquí ya estamos hablando de esperanza de vida, es la cantidad de años que se espera que un hombre o una mujer viva. PNB es el Producto Nacional Bruto, o sea, los ingresos de ese país. Y la población, 3 millones, 200, 9 millones, 10 millones. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué vamos a poner en una gráfica. Les voy a poner un ejemplo. Si yo cojo todos estos datos, todos, y les digo insertar un gráfico
siempre yo me voy a gráficos recomendados y escojo todos los gráficos como para yo ir viendo. Y le digo que me haga un gráfico de barras. Aceptar. Aquí tenemos que tener cuidado. Aquí vemos, voy a correrlo para acá, con la escala. Porque estoy comparando población que está en miles, o sea, son millones, con tasas que son datos de 30, de 24.7, de 12.2. Entonces digamos que aquí el PNB y la población estarían desfasados. Pero si los quitamos, eliminemos este gráfico porque no nos sirve. Y nos vamos a dar cuenta, haciéndolo con todos estos 5, entonces ya nos damos cuenta. Esta es una muy buena forma de ustedes coger mucha práctica en Excel. Esperanza de vida del hombre, esperanza de vida de la mujer. Digamos que estos dos también se nos salen un poquito de como del rango, ya no nos permiten como darle la importancia a estas 3 tasas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación o qué haría yo? Yo haría un gráfico para estas tres tasas que son natalidad, mortalidad y mortalidad infantil, las cuales te pueden decir muchísimo. Puedes comparar todos los gráficos, barras, metámonos acá por barras, aquí puede ser en columnas, que los vimos, o por barras. Yo quiero trabajarlo con barras, que me parece como bonito. Ya ustedes escogen como la forma, escojamos estas naranjitas. Corrámoslo para acá. Entonces miren que este gráfico sí me permite ver la mortalidad infantil, cómo está, y cada uno de los países. Aquí me pone el nombre de los países, ¿cierto? Yo quiero que esto también me ponga títulos de los ejes. A los ejes les voy a llamar acá abajo tasas demográficas o variables demográficas, porque estas son variables demográficas de un país. Y acá país. Cerremos esto. El título del gráfico sería Europa Oriental, análisis demográfico en 1990. Es muy importante ponerle las fechas. Si no le ponen fechas, esto queda muy... O sea, no me está diciendo la información completa. Por eso yo les insisto tanto con que el título debe decir mucho. Entonces yo ya sé que en Europa Oriental, análisis demográfico, porque estas variables ya sé, y en los documentos que ustedes van a leer, van a dar cuenta que lo que es la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad, la esperanza de vida del hombre, de la mujer, las migraciones, todas esas son variables demográficas que nos ayudan a medir de qué tamaño está la población, cómo está creciendo, cómo está decreciendo. Variables demográficas es que miden, que estudian, que miden la población, las poblaciones, ¿no? Entonces aquí miren que ya tenemos nuestra tabla. Yo le hice así pues porque me gusta, pero ¿qué haría yo adicional a esto? Vamos a ver si me permite. Ayer lo intenté hacer pero no pude, pero vamos a ver. Entonces yo voy a hacer otra tabla, insertar gráficos. Esta sí la voy a hacer en columnas, pues, o en barras también, como para conservar ahí la identidad. Aceptar, vamos a ver si sí. Sí me lo organizo. Miren, entonces yo con estas otras dos variables, entonces el título pongámosle, para que no quede el mismo de arriba, Europa Oriental. Para no dejarle el mismo título, pongámosle esperanza de vida. Europa Oriental, esperanza de vida, 1990.
Incluso acá arriba, para que no quede análisis demográfico, le podemos poner Europa Oriental. Natalidad y mortalidad. Que ya sabemos que está tasa de mortalidad y tasa de mortalidad infantil, entonces pues ya ahí está. Entonces, como para mejorar la información específica que está diciendo cada uno de los gráficos. Aquí acuérdense que a mí me gusta ponerle títulos a los ejes, entonces me voy aquí al signo más, títulos de los ejes. Entonces aquí le digo esperanza de vida. Y acá país. Entonces miren que ya está la gráfica de Europa Oriental. Entonces yo qué puedo decir también aquí, que me permite identificar que la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor que la esperanza de vida de los hombres. Entonces ya uno puede entrar a analizar, es por la guerra, es porque a los hombres les tocan trabajos, digamos, de minería, o digamos la delincuencia también a veces hace que los hombres sean estén más propensos a fallecer en edades más tempranas que las mujeres. ¿Ya? Y una última gráfica que yo haría para esos datos sería país y pondría, miremos a ver si esta no nos queda tan desajustada. Gráficos recomendados, todos los gráficos, hagamos esta 100 columnas, aceptar. No creo que no creo que sea tan buena porque no nos permite, aunque obviamente aquí se ve que Albania tiene aquí abajo nos aparecen las series, los datos que contienen los colorcitos. Entonces el Producto Nacional Bruto más bajo es el de Albania, pero a su vez también tiene el nivel de población más bajo. Entonces aquí ya depende de cómo nosotros lo querramos mostrar. Digamos que así podría ser una forma, o sacarla individualmente. El la población nacional, el PNB, el Producto Nacional Bruto. Yo preferiría hacerlo así solito, porque es probable que pierda la escala. Entonces aquí pongámosla aquí, y aquí sí ya sabemos el PNB. Miren que él me organizó Albania, Bulgaria, Hungría. Entonces acá abajo sería en los ejes país y acá sería Producto Nacional Bruto. Entonces aquí yo le tendría que acomodar el título. Acuérdense de las fechas. Y en otra yo haría la de la población. O sea, es una forma. Miremos qué otras posibilidades. Pero para este tipo de información, de datos, que son datos de un solo año o de un solo periodo. O sea, son datos que se hicieron ya los estudios y para ese año se determinaron estos datos. Lo mejor es usar así barras. Aquí, por ejemplo, no nos serviría usar gráfico de torta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando como del 100% de que esto sea toda Europa Oriental, y entonces de todo el presupuesto de Europa Oriental 600 es para
Albania, 2250 es para Bulgaria, 2780 es para Hungría. No, aquí simplemente nos están dando datos de cada uno de los países. Entonces aquí en este tipo de datos no podríamos usar gráfico de tortas. Gráfico de tortas es, por ejemplo, cuando yo sé que tenemos en el ejercicio que hacíamos en el salón 20 carros que ingresaron al parqueadero. Entonces de esos 20 carros, 5 son rojos, otros 4 son verdes. Es decir, están de esos 20 carros, que es el total de carros que entraron ese día al parqueadero, están distribuidos en estos colores. Entonces ahí yo sí podría hacer un gráfico de torta que me permitiría como ver toda como ver la participación de cada uno de esos países, de esos colores, perdón. Entonces en este caso miremos qué otras opciones tenemos por acá para ver si hay alguna que nos permita hacer el gráfico, todos los gráficos. Circular, o sea, circular es la misma que les decía de torta. Miren que acá abajo está el histograma cuando vayamos a hacer el ejercicio. Este radial, digamos que son gráficos que nos permiten manejar varias variables o se llama radial o se llama gráfico de telaraña en una misma gráfica. Se puede manejar hasta 6, 7 variables, pero pues en este caso no es tan importante. Yo el mejor que lo veo es en barras. Si lo quieren lo pueden presentar así, que quede... Ah, miren que este quedó más chévere. En barra. Corrámoslo por acá abajo. Este quedó como más bonito. ¿Por qué? Porque me permite ver la población por acá arriba y el Producto Nacional Bruto por acá abajo. O sea, me permite ver las dos variables separadas, no como el de barras. Entonces este gráfico sí me gusta para presentarlo así. Entonces agreguémosle nuestros títulos de los ejes. Claro que aquí abajo me está poniendo signo de pesos. Población en miles, PNB. Este sería PNB en miles también. Quitémosle el signo de pesos para que no nos quede en función de pesos todos, sino en número. Entonces me meto acá formatos de celdas, número, usar separador de miles y no ponerle posiciones decimales. Ok, listo. Vamos a ver si me lo arregló. Eso, ya está mejor. Entonces este gráficos, este título sería pongámosle el Europa Oriental. Entonces población y Producto Nacional Bruto en Europa. O sea, es la forma en que yo lo haría. Ya cada uno de ustedes, Oriental 1990. Acuérdense de la fecha, es súper importante. Entonces ya con el título yo sé que me están hablando de población y Producto Nacional Bruto. O sea, ya el lector sabe que le están hablando de personas y de dinero, de ingresos. Entonces el título del eje sería, aunque ya aquí está, en este no necesitaría porque sería como repetir, o pongámosle variables de estudio, porque ya están aquí. O sea, ya aquí es muy claro. Yo creo que para este eje no necesitaríamos para el de acá abajo sí.
sí le podríamos poner como valores en miles. Como para que se sepa que son... Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de Hungría, que es el gris, entonces población. Se sabe que son más de 10 millones de habitantes, porque aquí está el 10.000. Y de Producto Nacional Bruto, más de como 2.300, 2.300, sí, 2.300 millones de dólares, qué sé yo. Casi siempre esto lo ponen en dólares. Vamos a ver cuánto es el PNB. Ah, 2.250. ¿Cuál es el que está viendo? Hungría, 2.780. Listo, entonces esas serían las posibilidades de gráficas. Aquí gráfico de líneas no funcionaría. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les mencioné que los gráficos de líneas se usan principalmente como para seguir el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo o de un periodo, o, sí, de los periodos que ustedes digan, ya sea diario, mensual, semanal, anual, lo que sea. Entonces en este caso un gráfico de líneas no aplicaría porque yo aquí estoy viendo es como una fotografía en ese año, o sea, es un solo dato en ese año, entonces yo no, a mí me serviría si yo tuviera para 1990, 91, 92, 93, o sea, si yo tuviera todos esos datos hasta hoy o hasta el 2005, qué sé yo, ahí yo sí podría hacer una gráfica, entonces yo podría hacer la gráfica de la tasa cogería un país, Albania, entonces yo tendría la tasa de natalidad desde el 90 hasta el 2000 o 2015 y ahí yo sí podría hacer el gráfico de líneas. Aquí les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo de en qué casos pues se podría utilizar el gráfico de líneas. Se puede utilizar para 2, 3 variables, una sola variable, o sea, por ejemplo aquí podríamos tener la tasa de natalidad y aquí la tasa de mortalidad y aquí la tasa de mortalidad infantil, lo podríamos organizar si lo tuviéramos, por ejemplo, lo que yo les decía, no, 1990, 91, o sea, por años. Aquí es un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, ustedes tienen una tienda y ustedes en esa tienda tienen venta de todo lo que es de tienda, mecato, artículos como de cocina, qué sé yo, cosas que se venden en una tienda. Pero ustedes también tienen una papelería y fotocopias, cosas de papelería y digamos que sale a internet, qué sé yo. Perdón. Entonces ustedes quieren saber, espérenme que se me zafó el micrófono. Listo. Entonces ustedes quieren como hacer el seguimiento o mostrarle pues al fin de año a sus socios cuál ha sido el comportamiento de las ventas. Entonces aquí vamos a ver cómo quedaría un gráfico de líneas, todos los gráficos, aquí dice línea, entonces ustedes escogen, aquí él le va diciendo línea apilada, es como que las va generando. Es casi la misma, pero es que es como que las va generando juntas. Miren que es casi lo mismo, pero es cuando tengo bastantes datos. Esta línea 100% apilada sí no la uso, porque es como cuando estamos comparando una que es el total y cómo se comporta la otra en función de la primera. Pero yo escojo la primerita, que es como la más sencilla. Acuérdense que si se puede hacer de forma sencilla es mejor. Entonces miren que aquí se puede ver el comportamiento, entonces yo ya sé que el azul son las ventas de la tienda, digamos de los productos de tienda, que no sabría cómo llamarlos, pero pues el que tenga una tienda sí lo sabría. Entonces miren que los productos de la tienda son los azules y aquí se ve pues que en abril tuvo unas ventas altas, en mayo bajó, por acá en septiembre volvió y subió, pero casi siempre están por debajo de las ventas de internet y papelería. Entonces con esto los dueños de la tienda podrían decir, bueno, yo creo que aquí nuestros clientes consumen más como productos de papelería y todo lo que tiene que ver con papelería que cosas de tienda.
Entonces de pronto puedan tomar la decisión de irse más a como a fortalecer la parte de la papelería y, y la parte de las fotocopias, ¿ya? Entonces, en este caso, miren que sí sirve gráfico de líneas. O sea, gráfico de líneas nos sirve sobre todo para series de tiempo. Datos que seguimos, que les hacemos el seguimiento en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos seguir una sola variable, ¿ya? Yo quito esta. Ah, no me la quito. Por ejemplo, si yo quisiera que mis datos fueran solamente estos, o sea, solo las ventas de la tienda, entonces, miren, es una sola variable y yo le estoy haciendo el seguimiento. Eso es para ventas, para la tasa de crecimiento y desarrollo de los niños, o sea, todo eso se hace seguimiento en el tiempo, por eso es que ustedes usan las líneas, porque es un seguimiento en el tiempo. Listo, entonces hasta aquí llegó mi ejemplo de las líneas y vamos a terminar con el ejercicio de el portafolio de trabajar, de construir los intervalos. Aquí otra vez está mi tabla que tiene todos los datos. Esa tabla yo en lo posible no la toco, pues porque uno puede, si uno trabaja sobre esta misma tabla, uno puede cometer errores, borrar algún dato, entonces yo prefiero darle copiar, mover o copiar, crear una copia y la copio aquí y le pongo el nombre, sino que yo aquí ya la creé, entonces aquí solamente entonces yo le pongo el nombre intervalos ejercicio. ¿Listo? Entonces yo ya borro pues todo lo que yo no necesite. Para hacer estos intervalos o histograma, o sea, aquí lo que vamos aquí en realidad lo que vamos a hacer es la tabla de frecuencias. Tabla de frecuencia e histograma. ¿Ya? O sea, los intervalos son una parte, son un paso, pero en realidad lo que vamos a construir es la tabla de frecuencia y el histograma. Entonces aquí este valor de grupo no lo necesito, entonces le puedo dar eliminar u ocultar. Lo voy a eliminar. Porque para este sí es conveniente, acuérdense que estas tablas de frecuencias las utilizamos cuando tenemos muchos datos y queremos saber qué tantos datos hay en ciertos intervalos, o en ciertas clases. Entonces yo como acá ya lo tenía, yo lo que hice fue los pasos. ¿Se acuerdan que vimos en la clase que estaban muy pendientes y muy juiciosos cuando dijimos que cómo se distribuían las frecuencias para datos agrupados? Entonces teníamos 3 pasos a seguir, que el primero era definir los intervalos de clase, el segundo paso calcular la amplitud del intervalo y el tercer paso calcular el límite inferior. Entonces yo simplemente lo que hice aquí fue copiar las formulitas, entonces, pero lo voy a volver a hacer. Entonces el paso 1 y eso lo hago para una variable. O sea, se hace por cada variable, entonces lo voy a hacer inicialmente con la tasa de natalidad. Entonces voy a ocultar todas las otras, no las voy a eliminar, sino que las voy a ocultar para que no se me pierdan, porque después las voy a necesitar. O sea, aquí simplemente voy a copiar la información como para no, vengan, yo copio todo esto, pero ya les voy a decir. Aquí simplemente voy a organizar, entonces voy a borrar todo lo que son estos datos.
Voy a bajar allí. Es decir, ¿cómo arrancaríamos? Yo fui y dije, bueno, mi primer paso es definir los intervalos de clase, que es lo que acá nos dice, intervalos de clase. Mi segundo, y copio la formulita, la pongo por aquí a un ladito para que me quede fácil memorizar y sacarla. Mi segundo paso es calcular la amplitud del intervalo A. Aquí está, era lo que nos decían acá, calcular la amplitud del intervalo A. Aquí nos dan la fórmula, entonces yo la copié aquí. La fórmula es A igual al rango sobre K, y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Y después el último paso es calcular el límite inferior, y el límite inferior, aquí está la formulita para calcularlo. Listo. Entonces, nuestro primer paso es los intervalos de clase K. Entonces yo voy a decir que K es igual, esto lo pongo simplemente como para yo tener mis datos organizados. Entonces K es igual, entonces aquí para yo empezar una fórmula, escribo, siempre inicio con el igual o con el más, aunque estas últimas versiones de Excel, estas actuales, ya le hacen a uno las fórmulas sin necesidad de que uno les ponga el igual. Entonces eso a veces también es un problema, porque a veces uno no quiere hacer una fórmula, sino simplemente escribir un dato. Entonces le toca a uno convertirlo a texto, bueno, en fin. Pero le escribo el igual, entonces aquí la fórmula me dice que K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Y el logaritmo de n, en este caso, primero vamos a averiguar cuánto es n. Pongamos por acá arriba, n es igual a, ¿cuánto? N es la totalidad, acuérdense, el tamaño de la población. O sea, nosotros sabemos que es 50, pero si ustedes no supieran, si ustedes tuvieran simplemente una chorrera de datos, ustedes los pueden seleccionar todos, y aquí les dice recuento 50. O sea, hay 50 datos. O sea, si ustedes, por ejemplo, seleccionan esto, aquí le dice recuento 8. O otra forma, si ustedes necesitan contar y son demasiados y se demoran mucho pues haciendo todo este ejercicio de seleccionar, miren que uno siempre se demora ahí, y si fueran, por ejemplo, 5000, pues es muchísimo. Entonces ustedes le pueden, hay una función que se llama contar, está acá abajo, contara. Entonces dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces yo selecciono todo el rango y ella me dice que igual hay 50. Bueno, el caso es que yo ya sé que son 50, entonces pongo mi 50 aquí, como para yo tenerlo en cuenta al momento de hacer las ecuaciones. Entonces voy a empezar mi primera ecuación. K es igual a 1 más 3,322 por, aquí voy a abrir un paréntesis y escribo el logaritmo de n. Entonces miren que Excel, por eso yo les decía que no se estresen de cómo sacar un logaritmo, aunque igual les estoy debiendo el videito de cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo a mano. Entonces hay uno que es log y otro que es log 10. Log 10 siempre le van a decir a usted aquí log base 10. Si no tiene el sub 10, entonces ustedes ya saben que es el logaritmo normal. Y el número es 50. Ahí sería como en base 1. Fue porque no le puse el paréntesis al final. Tenía que haber cerrado con el paréntesis, pero él solito me lo hizo. Entonces aquí me da 6,64. ¿Se acuerdan que yo les dije que eso se trabajaba como con datos? Se trabaja con datos enteros porque tú tienes o 6 intervalos o 7 intervalos. Entonces yo lo voy a poner aquí, K es igual a 7. Eso lo pongo yo pues porque yo quiero que sean 7. Es que aquí no ¿se acuerdan que yo les hice un simbolito que era como el similar a? Entonces no sé cómo sacar ese simbolito, pero ya ustedes saben que no es igual estrictamente, sino que es similar y es el número que yo
de G. Entonces ya tenemos el valor de K. Ahora vamos a averiguar el valor de A. Entonces escribo por aquí A es igual a rango sobre K. Y el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Se acuerdan que nosotros lo escogimos en ahí en el cuaderno cuando apuntamos? En Excel es muy fácil. Voy a escribir aquí max min. Es más, esta la voy a dejar abajo y pongo esto más acá arriba. Max y min. En Excel es muy fácil porque Excel tiene una función para encontrar esos valores. Entonces yo escribo igual max, le doy doble clic y selecciono todo esto y me tendría que dar el valor máximo. El máximo es 51.1 y para el mínimo lo mismo, igual min, doble clic, selecciono todo eso todos mis datos y el mínimo es 10.1. Veamos a qué país corresponde este 51.1. Pues simplemente como por chismosear. Entonces control C, control B, control V, buscar. Miren que el valor máximo corresponde a Zambia. Le voy a poner un amarillito aquí. Y el valor mínimo, control C, control B, control V, buscar todos. Este valor mínimo, ¿dónde está? Aquí está. Corresponde a Grecia. Listo, aquí simplemente yo lo quería hacer como para verificar que si fueran datos de esta de esta tasa de natalidad, que es la que estoy averiguando. Ahora ya tengo todos los datos para hacer mi ecuación. Entonces el rango lo voy a sacar aquí. Rango es igual entonces igual al valor máximo que ya está aquí, entonces simplemente lo selecciono, menos el valor mínimo que está aquí, simplemente lo selecciono y le doy enter. Mi rango es 41.0. Es como el valor, sí, la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Y ahora con A es igual al rango, aquí está rango sobre K, entonces el rango sobre, ponemos el slash K, que es 7. Tenemos nuestro rango aquí. Y se acuerdan que por acá cuando hicimos el rango, yo también le dije A es similar a 4, o sea, nos dio 3.3, pero yo le dije que era similar a 4 porque es mucho más fácil contar como en función de números enteros. Entonces yo aquí abajito también vuelvo y pongo A es igual a, yo le voy a decir que es 6. Ahora vamos a encontrar el límite inferior. Para el límite inferior, miren que sí tengo todos los datos. El valor mínimo, aquí está, K, acá está, la A, el valor de A, aquí ya lo encontré, el valor del rango, aquí está, y 2, que es un número natural. Entonces, LI es igual a, vamos a meter toda esa ecuación allí. Valor mínimo, aquí está, menos, voy a abrir aquí yo creo que unos 2 paréntesis con el fin de, yo creo que 3 paréntesis, con el fin de que toda esta ecuación no se me vaya a desorganizar. Aunque Excel es muy inteligente y lo hace de forma inteligente, pero pues a mí me gusta como ir sobre segura. Entonces el valor de K es 7 por, acuérdense que cuando no hay signo de por medio y hay dos variables, uno sabe que ahí se están multiplicando esos valores. Entonces K por A, entonces ahí yo escribo un más, es por, no es el más sino el por, sino que como es la misma tecla, entonces me equivoqué, pero es por, ya la corregí.
por A, que es 6, cierro mi primer paréntesis, menos el rango, aquí tengo el rango, cierro mi segundo paréntesis, todo esto sobre el número 2 y cierro mi último paréntesis, enter. Entonces mi límite inferior es 9.6. Y acuérdense para qué me servía el límite inferior. Era para saber en qué número iba a empezar mi intervalo. O sea, con qué número lo empiezo, y acuérdense que es el número, el intervalo inferior, le sumo la amplitud y ahí ya lo voy construyendo. Entonces vamos a construirlo. Incluso yo aquí podría, como yo ya sé que mi límite inferior es 9.6, entonces yo puedo hacer esto. Yo sé que siempre va a ser más 6, más 6. Como yo quiero que este 6 me quede sostenido, o sea, que siempre que yo haga la suma, es en Excel, me conserve me lo sume con el mismo 6. Entonces miren, aquí me da 9, 6 más 6, 15, 6, 15, 6 más 6, 21, 6. Aquí simplemente estoy arrastrando. Mejor dicho, estoy haciéndole mérito a la pereza. Eso es todo lo que nos ayuda Excel. Entonces así me queda más fácil aquí abajo para yo ponerlos. Entonces yo ya sé que abro con 9,6 hasta, mi primer intervalo es 9,6 hasta 15,6 sin incluirlo, el 15.6. Mi siguiente intervalo es el aquí, miren que él aquí ya me va poniendo como opciones, pero pues en realidad no es eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero es 15,6. Entonces no se asusten cuando Excel les vaya mostrando como lo que deberían hacer, porque pues es como lo que él se imagina que ustedes quieren hacer. 15,6 y hasta 21.6. Acuérdense que siempre le voy sumando 6. Mi siguiente intervalo es 21,6 hasta 27,6. Listo, aquí se me fue un numerito de más. El siguiente es 27,6 hasta 33,6. Cierro, abro. 33,6 a 39,6. 39,6 hasta 45,6 y el último es 45,6 hasta 51,6. Listo, terminé mi tabla. Entonces ahorita vamos a, terminé de construir mis intervalos de clase. Ahorita vamos a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es buscar cuántos números aquí están entre 9,6 y 15,6 sin incluir el 15,6. Entonces yo podría como ir buscándolos por aquí así. Entonces aquí donde hay, por aquí hay un 12, otro 12. Esa es una opción, pero pues como siempre Excel nos ayuda. Yo lo que haría sería que copiaría por acá esta tabla, por acá a un ladito, y la organizaría. Ustedes lo pueden hacer incluso, vengan, les hago todo el ejercicio completo para que cuando les toque sepan que pueden organizar toda una tabla. Supongamos que esto es aquí están todos sus datos y ustedes quieren organizar, pero quieren organizar desde este número más pequeño. Ustedes lo que hacen es buscar y acá en la opción que dice buscar y ordenar y filtrar, y le dicen, tal vez si le digan aquí de ordenar de mayor a menor o de menor a mayor, vamos a ver qué nos hace. Nos lo deja quieto porque digamos que él le está asumiendo que lo están ordenando es con función en este 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo lo que quiero es que me lo ordene desde el menor de la tasa de natalidad. Entonces por eso yo me meto en orden personalizado. Y aquí miren que él ya tiene por defecto columna A.
yo no quiero que me lo ordene por la columna A, sino por la tasa de natalidad, que me lo ordene por los valores y que sea de menor a mayor. Entonces le voy a decir aceptar. Entonces miren que de inmediato me puso a Grecia, que sabemos que es que tiene el valor mínimo, y de último debe estar 51.1, que era Zambia. Miren. Entonces así me queda mucho más fácil organizar mi frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que están en este rango. Entonces entre 9.6 y 15.6 están hasta 15.6, 14.9. Están estos datos, yo los voy a dejar estos de color amarillito. Y acuérdense que acá me dice cuántos son. 12. Acuérdense que aquí al final debe sumar 50. Yo acá ya lo había hecho así, pues díganlos, lo hago ya completo ya para que ustedes lo vean. Entonces de 15.6 a 21.6, 20, 22, solo hay un dato. ¿Ya ven? Un dato nada más. De 21.6 a 27.6, 27.4. Pongamos estos colorcitos, pongámosle un azulito. 4 datos. Vamos a hacerlo para 27.6 y 33.6. 33.2. 8 datos. Pongamos estos de colorcito naranja. 8. El siguiente es de 33.6 a 39.6. 39.4, acuérdense que el 39.6 no se incluye porque tenemos un intervalo abierto. Acuérdense que lo vimos acá, ¿no? No incluye los extremos, intervalo abierto cuando tiene paréntesis. Entonces, del 33.6 al 39.6 serían 4. Y pongámosle este colorcito verde. 4. Ahora vamos de 39.6 a 45.6. También miren que está aquí al final, pero no se incluye. Entonces esto vamos a ponerlo con este color de acá y tenemos 11 datos. Tenemos 11 datos. Y ahora vamos de 45.6 a 51.6, que son los últimos. Tenemos 10 datos. Listo. Tenemos los 50, entonces ya sabemos que nuestra frecuencia absoluta acumulada es igual a la sumatoria del valor anterior, a la suma, perdón, del valor anterior más el valor actual. Entonces esta formulita yo la puedo ya arrastrar. La frecuencia relativa es la participación de la frecuencia absoluta dividido entre el total, que sería x sub i sobre n. Pero entonces, para que no se me mueva el n, que acá pues por casualidad se llama n porque está en la columna n, pero pues es el valor 50, yo le doy F4 para que me cree estos signitos de pesos. Entonces de esa forma él siempre me lo va a hacer en función de dividiendo sobre el 50, pero va a tomar cada valor que está al frente. Miren, si ustedes le dan F2 o doble clic, él ahí les va mostrando 4 sobre 50, 11 sobre 50, 10 sobre 50. Y se acuerdan que esto debe sumar 1. La frecuencia relativa acumulada es la misma ecuación, es la misma funcioncita que hice acá. Entonces yo puedo copiar, control C y control B. Le doy escape para que no me siga dejando seleccionadas estas celdas. Entonces miren que el de una me copió la función. ¿Listo? Y al final da 1. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que este valor era multiplicar por 100? Entonces, yo ya sé que esto por
100. Ah, es que yo ya lo tenía organizado. Hagámoslo aquí afuera. Entonces yo sé que 0,24 por 100 es igual a 24%. Pero como no me sale el simbolito del por ciento, yo lo que hago, lo que puedo hacer es que le doy igual a este valor y busco, sino que yo ya lo había hecho en esta tabla en el ejercicio que hice anterior ayer, y le doy aquí por ciento. Entonces él ya todas me las va a dejar en función del porcentaje. Para todo lo que yo voy a hacer como internamente, el trabajo interno que yo voy a hacer, las ecuaciones, las fórmulas, yo nunca voy a utilizar esto. O sea, yo esto lo voy a dejar es porque yo en el momento de presentar la tabla, digamos en el archivo de Word, cuando ustedes vayan a entregar ya el portafolio, ustedes no me entregan con este valor, sino con esta frecuencia, pues para que quede el por ciento. O lo más fácil, ustedes ponen este y les ponen ya en el Word, le escriben pues el por ciento. Esa es como la... Para presentar, o sea, eso es para presentar pues en los informes. Pero nosotros para operar, multiplicar, sumar, dividir, utilizamos este valor, este número, el número real. Listo, ya tienen su tabla construida, ya ustedes son expertos en armar histogramas. Lo pueden armar el histograma ya sea con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa, ustedes deciden. Aquí este Excel les hace todos los gráficos, aquí está. Pero, bueno, aquí tienen un problema, y es que les tomó los rangos, digamos que muy resumidos. Entonces vamos a ver de una vez, para cuando se enfrenten. Todo eso ustedes lo hacen como trabajándolo. Como aquí no me da la opción, entonces yo me meto acá abajo a los ejes y me sale dar formato al eje. Acá donde dice dar formato al eje, miren que tiene opciones. Este es como de colorcitos, relleno, línea. Eso es para la sombra, iluminación, pero a mí me interesa es las opciones del eje. Él tiene por defecto donde dice automático. Yo le voy a decir donde dice número de rangos. Miremos a ver si me lo acomodo. Ah, no, por categoría, perdón. Por categoría es que él me coja cada una de estas categorías. Entonces, ahora sí es un histograma bien bonito. Ya lo dejé por categoría. Es decir, esto uno lo aprende trabajándole. O sea, estas funciones en Excel, y Excel les hace todo. Entonces el histograma, el título, ustedes ya saben que tiene que ir con un título de gráfico, con un título en los ejes horizontal y vertical. Y ya, ahí tienen construido su primer histograma. Hagan este histograma para cada una de las variables. Aquí simplemente este es el de la tasa de natalidad. Háganlo ustedes para cada una de estas variables y ahí ya van a... háganlo hasta la esperanza de vida. O sea, hagan estas 5 variables nada más. Estos dos no es tan importante. Aquí ustedes le pueden ir haciendo el análisis, digamos, a los datos cuando tengan su histograma. Veamos esto. Ustedes le pueden ir haciendo el análisis. Aquí estamos analizando la tasa de natalidad. ¿Qué nos dice este histograma? Que en el rango 9.6 a 15.6 hay 12 países. Es decir, esta es la tasa de natalidad más baja, y miren acá las tasas de natalidad más altas. Estos países son los países donde más controlan las tasas de natalidad, donde la gente no, digamos que tienen poquitos hijos. Intuitivamente ustedes, sin mirar acá todavía, uno sabe qué diría, ¿no? Pues me imagino que por aquí está Canadá, países, no sé, tal vez España. O sea, vamos a mirar. Miren, o sea, son los países donde menos niños nacen: España, Grecia, Hungría, Hong Kong, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Finlandia, Holanda, Francia, Canadá. Miren, Austria. Son como los países del primer mundo, por decirlo así, o los países más desarrollados. Son los países en los que menos nacen.
niños. Y digamos, vamos a ver los 10 más con las tasas de natalidad más altas, son países donde hay, digamos que sobrepoblación posiblemente, son estos de acá abajo. Entonces miren, Zaire, Congo, Suazilandia, Angola, miren, la mayoría de países de allá de, como de África, ¿ya? Son países con tasas de natalidad muy altas. Miren, Colombia está como en el intermedio, 27,4, como en este. Ya están. Entonces aquí ustedes pueden ir observando cuál es el comportamiento y lo pueden hacer para cada variable. Ya ustedes pueden mirar qué significa que sea el más pequeñito, el más alto. Ya ustedes lo analizan. ¿Listo? Ya, ahí les dejo. Fue un gusto. Nos vemos. Chao.